De Corintios capítulo 8. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es un tema muy maravilloso. Gloria a Dios. Versículo 7. Del capítulo 8. Y quiero decírselo desde ya porque cualquiera puede decir la Biblia se contradice. Porque en el versículo 1, San Pablo nos había dicho, sabemos que todos tenemos conocimiento. Así había dicho San Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y en el versículo 7 viene Pablo y dice, pero no en todos hay este conocimiento. Entonces, uno puede decir, los que son así medio modernos dirían, ¿qué onda, Pablo? Dijiste que todos tenemos conocimiento y ahora dice que no en todos hay este conocimiento. Bueno, simplemente en el versículo 1 Pablo habla de un conocimiento general, pero que no es universal. Es decir, hay una diferencia entre lo general y lo universal. Entonces, cuando Pablo dice, todos tienen, esto es un conocimiento general, pero cuando entramos ya a lo universal es diferente de lo general de lo universal. Vámonos, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, esa palabra, habituados, es importantísima, pero muy importante, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No creo que vamos a llegar hasta ahí. Pero Padre nuestro que estás en los cielos, suplicamos tu bendición para que tu palabra sea de gran provecho a nuestras vidas. Te pido, Señor amado, que abras nuestro entendimiento, que podamos llegar al conocimiento correcto, al conocimiento verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, así sea. Amén. Y digan un amén fuerte. Bueno, el apóstol San Pablo acaba de presentar el argumento que no hay dioses del paganismo, que los dioses del paganismo no son reales, que es un invento de la mente humana. El domingo pasado establecimos que la Biblia le llama vanidad, y la palabra vanidad viene de vano, que quiere decir hueco, sin nada dentro. Entonces, un ídolo es nada, absolutamente nada. Y especialmente cuando nosotros entendemos que hay un solo Dios. Solo hay un verdadero Dios, no hay dos dioses, solamente hay un Dios. Por eso, San Pablo ha venido diciéndonos que el comer carne sacrificada a los ídolos o no comerla no nos afecta absolutamente en nada, porque no hay ídolos. Ahora bien, si no fuera por los hermanos débiles en el asunto,
Y desde aquí vamos a agarrar ya el sartén por el mango. Si no fuera por los hermanos débiles en el asunto, sería para los cristianos cosa de total indiferencia comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. Como el ídolo no es nada, no puede producir ningún efecto en la carne que se le sacrifica, porque el ídolo no es nada. Y los creyentes que somos nosotros, debidamente instruidos, sabemos esto, que al haber aceptado la verdad bíblica, sabemos que solo hay un Dios y no hay nada más fuera de él. Solamente. Ahora, aquí viene el primer misil tierra-aire. El primer misil. Porque los creyentes débiles en la fe, y que el apóstol Pablo más adelante les va a llamar niños en Cristo. Así que amarrémonos bien los pantalones hoy. Los creyentes débiles, y que San Pablo les va a llamar más adelante, ¿cómo les va a llamar? Niños en Cristo, que no vinieron hoy. ¿Y por qué San Pablo les va a llamar niños en Cristo? Por su incipiente desarrollo espiritual. Incipiente desarrollo espiritual. Ellos eran, estos niños, estos débiles, eran los que se ofendían por causa de aquella carne sacrificada a los ídolos. ¿Quiénes eran los que se ofendían? Los niños en Cristo. ¿Y por qué eran niños en Cristo? Por su incipiente crecimiento espiritual. En otras palabras, no tenían, cuando hablo de incipiente desarrollo, crecimiento, es que no tenían mucho conocimiento. Y al no tener mucho conocimiento, su conciencia les inquietaba. En otras palabras, cuando hay suficiente conocimiento, la conciencia no inquieta. Pero cuando hay poco conocimiento, la conciencia nos inquieta. Así que el que tiene poco conocimiento, el que tiene incipiente desarrollo espiritual, criticaban en aquel tiempo a los que se sentían con libertad para comer esa carne. En otras palabras, aquellos que sabían que el ídolo no es nada, que habían crecido en su conocimiento que solamente hay un Dios, que todos los dioses eran dioses inventados y que no sirven para nada, no son nada ni sirven para nada. Y entonces lo que le sacrificaban los sacerdotes a estos ídolos, a estos dioses, no era afectado lo que le sacrificaban, porque los ídolos no eran nada, así que podían participar de aquello sin ningún problema, pero gracias al desarrollo de su conocimiento que habían adquirido. ¿Están entendiendo? ¿Cuál era lo que ellos habían desarrollado? Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Nada más un Dios. Solamente un Dios. Está como cuando la Biblia dice, escuchen, que nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo. Cuando nosotros decimos nadie ha subido al cielo, porque aún nosotros los creyentes cometemos el error, decimos ya mi papá está en el cielo, mi mamá está en el cielo. Nadie, hasta este momento, nadie ha subido al cielo. Los muertos en Cristo están en la antesala del cielo, pero no en el cielo. Aleluya. No, es decir, ojalá que podamos entender lo que estoy diciendo. Es decir, ya gozan de paz, ya gozan de tranquilidad, pero están en el paraíso, en la antesala del cielo.
Está como los que se pierden. Están en el infierno, pero no están en el lago de fuego todavía. Están en el infierno, pero no están en el lago de fuego todavía. Claro, no tengo tiempo para explicar la diferencia entre infierno y lago de fuego, y entre paraíso y cielo. Pero aquí es donde se derrumba teologías equivocadas. Como por ejemplo que María está en el cielo y Cristo, el Hijo de Dios, dijo: nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. Aleluya. Entonces, ¿dónde está María? En la antesala del cielo. ¿Dónde está Pablo? En la antesala del cielo. ¿Dónde está Pedro? En la antesala del cielo. Y todos los creyentes en Cristo, que prácticamente es un cielo, pero es la antesala. Es como los que están en el pasillo. Aleluya. Nosotros estamos en el santuario. Todo es santuario, pero ellos están en el pasillo del santuario. Ok, me voy a salir de ese problema. Ahora, usted puede ver que hay personas que se creen creyentes muy espirituales. Lo voy a decir una vez más porque me gusta. Usted puede ver que hay personas creyentes que se creen más espirituales que los demás. Inclusive hacen un grupo aparte, se separan de los demás. Porque yo no soy como ese publicano. Yo aquí, yo allá. Decía el fariseo cuando el hermanito me preguntó por qué dijo que el camino al cielo es para abajo y no para arriba. Porque el fariseo decía con la cara y el cuello erguido: doy gracias que no soy como ese publicano. Yo diezmo, yo ofrendo, yo doy mis primicias, yo aquí, yo allá. Y aquel pobre no podía ni levantar la cabeza y solo decía: sé propicio a mí que soy pecador, y se pegaba en el pecho. A Zaqueo, en el capítulo 19 de Lucas, el Señor tuvo que decirle: baja de allí, baja de allí. Y Zaqueo bajó y se encontró con Cristo Jesús. Bueno, estoy diciendo que hay creyentes que se creen muy espirituales, y lo único que están mostrando es que no tienen mucho conocimiento. Eso es lo que están mostrando, que no tienen mucho conocimiento. Y prácticamente este tipo de hermanos, de creyentes, son los que le andan diciendo a los demás qué hacer o qué no hacer. Son los que les dicen a los demás cómo vestir y cómo no vestir, qué comer y qué no comer, qué ver o qué no ver. Porque ellos se consideran prácticamente que tienen la capacidad para decidir por nosotros. Aleluya. Y se van a dar cuenta ustedes cómo, por ejemplo, una persona hace que todas las demás la imiten. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, es que nosotros algunas veces tenemos esa tendencia a dejarnos influir por los demás. A influirlos por los demás. Entonces, estoy hablando que los creyentes débiles, inmaduros, pero que ellos se creen muy espirituales, son los que siempre andan allí, que se ofenden por todo. Se ofenden con los creyentes cuando los creyentes se ríen. ¿Y por qué se ríe? Que no es usted creyente. Aleluya. Y que el hermano de repente, vamos a decir, hace cosas que para él cree que son pecado y que no son pecado. Aleluya. Dije que este mensaje va a ser tremendo. Aleluya. Los corintios tenían un problema.
los invitaban a comer. Y lo primero que preguntaban es: querido hermano, ¿esta carne a dónde la compró? Hermano, la compré en el mercado, de ahí de los sacerdotes. Lo siento, hermano, es que yo soy creyente, temeroso de Dios. Yo no puedo comer ese tipo de carne. Y usted está pecando al comer esa carne, porque esa carne fue sacrificada a los ídolos. El que tenía conocimiento, que había crecido en conocimiento, le decía: hermano, pero es que el ídolo no es nada. ¿En qué puede afectar esta carne si el ídolo no es nada? Lo han hecho con las manos, lo han tallado en madera, lo han hecho de yeso, de bronce, de lo que sea. No es nada. Aleluya. Hermano, usted está equivocado. Es que usted no es espiritual. Ahí comenzaba el problema. Y yo siempre digo, las verdades bíblicas no son para estarlas discutiendo. Son para creerlas, las verdades bíblicas. Y observen esto. Porque San Pablo está diciendo que estos hermanos, más bien en su ignorancia por no crecer en conocimiento, es que están tomando este tipo de actitudes. Y por eso es que Pablo estableció un principio. Y ese principio es el que vamos a aprender nosotros hoy. Ahora bien, los cristianos corintios que se sentían libres de comer aún en el mercado de los sacerdotes paganos, porque tenían ellos en su libertad cristiana el conocimiento de que el ídolo no es nada. Aleluya. Quiero decirles que yo vengo de una época que uno no podía ni comprar dulces de los que se vendían cuando se celebraba la fiesta del pueblo. Uno le prohibía a los miembros: cuidado si los veo ahí donde están las ruedas de la feria, y que anden comprando de los dulces, porque esos dulces, les decía uno, son sacrificados a los ídolos. O cuando se hacía un novenario, cuidado con comer los tamales que les dan, que han sido dados en los novenarios o en los rosarios, porque eso ha sido sacrificado a los ídolos. Yo creo que ahora, ya con lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, cómase todos los tamales que quiera, que no le van a afectar absolutamente en nada. Aleluya. Aleluya. Lo que estamos hablando es conocimiento correcto. Y dentro de este conocimiento correcto, vengo y les afirmo una vez más: los ídolos no son nada. Pero porque algunos están conscientes de que hay ídolos, que inclusive hay creyentes que ya conocieron la verdad del evangelio, y al Señor a nosotros nos ha dado ojos de búho. El búho ve en la oscuridad y nosotros vemos en la oscuridad. Vemos en la oscuridad lo que es y lo que no es. Aleluya. Digo que algunos de ustedes todavía guardan imágenes, que porque era del abuelo, de la abuela, y tienen temor, así como un hermano que encontró unas cosas de lo que le llaman la Santa Muerte. Ay, yo eso no lo puedo destruir, porque si lo destruyo ¿qué te va a andar tocando? El punto es: no has crecido en conocimiento. Esos bultos, esas cosas que hacen de la Santa Muerte, no tienen poder, no son nada. Aleluya.
Esta mañana alguien me saludó mandándome una foto de la Virgen de Guadalupe. Y yo nunca contesto nada, pero me agarró en un mal momento. Y le puse San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Entonces San Martín de Porras no es el camino para llegar al Padre. San Antonio del Monte, aunque lo pongan con la cabeza para abajo, no es el camino para llegar al Padre. San Pablo no lo es, San Pedro no lo es, ni tampoco la Virgen María lo es. Cristo es el único camino para llegar al Padre. Aleluya. Aleluya. Ahora bien, Pablo está pidiendo a los cristianos que saben que no hay ídolos, que comprendan que no todos saben esto. ¿Lo están entendiendo ahora? Pablo dice: miren, ustedes ya saben que no hay. ¿Cuántos saben que que no hay ídolos? ¿Cuántos saben que no hay ídolos, que no hay dioses, que no son nada? ¿Cuántos lo saben? Pero hay muchos hermanos que no lo saben. Aleluya. Ellos siguen creyendo que hay. Ellos siguen creyendo que tienen algún poder. Ellos siguen creyendo que los pueden afectar en algo. Esto está como, por ejemplo, los que conocemos la palabra del Señor. Sabemos que nosotros estamos blindados contra la hechicería y contra la magia y contra la adivinación. No hay nada que nos puedan hacer. Absolutamente nada, nada. Y se lo dice un hombre que lo han tratado de embrujar no una vez. Que me han dado comida y bebida con el fin de ponerme sapos, cocodrilos en la panza. Y no ha funcionado. Aleluya, aleluya, aleluya. Hasta altares hemos encontrado atrás del templo con un corazón atravesado. No funciona. Aleluya, aleluya. He encontrado círculos de gente ahí agarrados de la mano en esa puerta a las 10:30 de la noche. Los he encontrado queriendo maldecir esta iglesia, queriendo afectar lo que nadie va a poder afectar, lo que Dios ha levantado. Y el mismo libro infernal dice que nadie puede tocar a los escogidos de Dios. Inclusive el libro infernal asesora al brujo y le dice: cerciórate de no practicar hechicería ni brujería a nadie que sea evangélico. Primero indaga a quién vas a querer afectar. Indágate. Ellos saben que somos intocables. Pero, aquí está el pero, no todos tienen ese conocimiento. Porque de repente me aparecen a mí y me dicen: hermano, ¿será que mi esposa me ha dado? ¿Cómo que se llama? ¿Por qué? Le digo: es que todo lo que me dice yo obedezco. Y de ahí salió de lo del chiste: es que me mangonea, pastor. Y le digo: es que ella comió mango. Entonces han venido personas que me dicen: pastor, veo imágenes, veo esto, yo creo que me han hecho brujería. Le digo: ¿ha fumado alguna vez marihuana y cocaína? Sí, hace años. Ese es el producto, te afectaste el cerebro. Y por eso hoy ves imágenes por las ventanas. Porque es cierto, Dios te salvó.
Pero el efecto del desarreglo que hiciste al haber estado como loco. Digo, solamente quisiera que vieras que cada vez que le haces y ese humo se va para el cerebro se pone oscuro, se pone negro. Y pasan horas y días para que se limpie. Y apenas medio se va limpiando y vuelves otra vez. Y le vuelves a meter. Eso se llama falta de sabiduría. Y te quemaste las neuronas. Afectaste tu cerebelo. Y por eso es que ahora ves, las ramas se mueven. Uy, un demonio. Dichosos aquellos que no caímos en esos vicios. Aleluya. Aleluya. Entonces, dice San Pablo que el que tiene débil su conciencia. Y aquí es donde entramos ya a la parte céntrica del mensaje. Tiene débil su conciencia porque tiene débil conocimiento. El que tiene conciencia fuerte es porque tiene más conocimiento. Entonces dice San Pablo, si alguno tiene débil la conciencia y piensa que eso le va a afectar, que no lo haga. Y si yo, como creyente que tengo conocimiento y que tengo la conciencia fuerte, con mi proceder, con mi conducta, voy a afectar al hermano que tiene la conciencia débil, hay una regla que se llama amor. Y por amor no lo voy a afectar. Aunque yo sé que no es malo lo que el hermano piensa que es malo. Aunque yo sé que no es malo lo que el hermano piensa que es malo. Vaya, les voy a poner ejemplos. San Pablo en el Nuevo Testamento establece el principio de lo bueno y lo mejor. Hay cosas buenas y hay cosas mejores. Y San Pablo es el que nos dice que entre lo bueno y lo mejor hay que escoger lo mejor. Hay que escoger lo mejor. Entonces, observen ustedes. Yo he estado, por ejemplo, en iglesias donde usted no puede orar sentado. Usted no puede orar de pie, sino que toda la oración es de rodillas. Toda la oración es de rodillas. Ahora bien, orar de rodillas es bueno, pero entrar en contacto con Dios es mejor. Para aquellos que son lentos para aprender, muchos oran de rodillas y nunca entran a la presencia de Dios. Y aunque estén de rodillas, en cambio hay otros que están sentados y estos entran a la presencia de Dios. Por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la Biblia no dice que estaban de rodillas. La Biblia dice que estaban como sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre ellos cuando estaban como sentados. Aleluya. Nosotros pensamos que solamente podemos alabar a Dios de pie, cantarle a Dios de pie, cuando la Biblia dice que cantemos a Dios aún en nuestras camas. Aleluya. Vaya, los dones del Espíritu son buenos, pero el fruto del Espíritu es mejor. Cosas buenas y cosas mejores. Así que anhelad los dones, pero más anhelad el fruto del Espíritu. Entonces, y pudiéramos poner otra gran cantidad de ejemplos donde el amor tiene que superar el conocimiento. El amor tiene que superar el conocimiento. Es decir, no porque sé
tal cosa la voy a hacer si sé que esto va a dañar a mi hermano débil. Aleluya. Ahora, ¿por qué la conciencia de ellos es llamada débil? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no porque su conciencia no funcione. Yo espero que su conciencia funcione, ¿cierto? Que la conciencia funcione. Y de cierto, funcionaba la conciencia de estos hermanos débiles. Es más, puedo decir que funcionaba de más. Funcionaba de más. Su conciencia es considerada débil porque está informada incorrectamente. Es considerada débil porque está informada incorrectamente. ¿Sabían ustedes, por ejemplo? Aquí tenemos grupos como los Amis, grupos como, se me olvidan otros nombres, que se han quedado estancados, como que si vivieran en el siglo XVIII, en el siglo XVII. No usan luz eléctrica, no usan vehículos, no usan televisor. Se han quedado ahí porque para ellos es pecado, porque para ellos es malo el usar ciertas cosas de la tecnología. Yo vengo de iglesias en El Salvador donde es prohibido usar instrumentos musicales en los altares. Pero bien ellos en sus grabadoras o en sus radios escuchan música de los voceros de Cristo y escuchan música de Marino donde hay instrumentos musicales. Es incoherente. Ellos deberían escuchar música a capela nada más, porque para ellos los instrumentos musicales son malos, son pecaminosos. ¿Están entendiendo? Es decir, yo estuve, por ejemplo, en Guadalajara, cerca de la provincia donde está la sede de la iglesia Luz del Mundo, donde todas las lindas hermanas se ponen vestidos hasta aquí a los tobillos. Así que los hombres jamás dicen que piernas, dicen que tobillos, porque es lo único que se les ve. Pero ¿cuál es el asunto? Que cuando yo estuve allí y estaba hospedado en una casa donde era la mera entrada y podía ver a todo el montón de muchachas y mujeres que iban, todos y con unos vestiditos, Dios mío, que si medio hacían una fuerza se rompía, y con una rajadura hasta esta altura. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Me están entendiendo? Es decir, hay cosas que tenemos que verlas con un objetivo diferente de conocimiento bíblico. Conocimiento bíblico. Entonces San Pablo dice que la conciencia de ellos era débil porque tenían una información incorrecta. Su conciencia estaba operada, es más, con aquella idea de que todavía si algo se sacrificaba a los ídolos, esto era afectado por el ídolo. Ahora bien, quiero que ustedes analicen esto conmigo. Puedes imaginar la libertad de los cristianos. Por ejemplo, que si yo voy a comer camarones y voy a comer chicharrones y tengo a un hermano a la par que considera que comer comida de cerdo es dañina, o que comer camarones es dañino. Entonces, y yo sé que no es malo, yo sé que son ricos los camarones y sé que son ricos los chicharrones, y especialmente con una tortilla bien tostada. Pero ¿qué voy a hacer si tengo a la par a un hermano débil que todavía él se ha quedado detenido en la ley mosaica? Se ha quedado detenido en Levíticos. Por eso les dije a las hermanas que tienen el culto de hermanas: sálganse de Levíticos, estudien la vida de Cristo, estudien el Nuevo Testamento, que eso es más importante que estar estudiando Levíticos. ¿Por qué tenemos que estar estudiando de aquello que ya era sombra, ya quedó en el atrás? Ahora hablemos de la gracia, hablemos de la misericordia, hablemos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Entonces, cuando me quedo ahí en Levíticos, me quedo allá en la ley de Moisés,
Estoy viendo que esto es malo, que esto es lo de malo, etcétera, etcétera. Las hermanas no van a venir al culto cuando andan en su tiempo menstrual, porque era pecado llegar al tabernáculo en ese tiempo. No se podía uno sentar donde ellas se sentaban, ni mucho menos abrazarlas cuando andaban así. Uy, porque era lo que la ley enseñaba. Ahora, en la gracia nosotros entendemos que es cuando más usted la debe de abrazar. Aleluya, haciéndola ver y entender que usted no solamente la busca para. Aleluya. ¿Quieren alabar a Dios en esta mañana? Lo que estamos diciendo es que cuando yo tengo un conocimiento acerca de algo que no es pecado, pero voy a dañar a alguien, hay una ley que se llama la ley del amor. Y por esa ley del amor no voy a hacer aquello que yo sé que no es pecado. Que yo sé que no es pecado. Pero por la ley del amor no lo voy a hacer. ¿Entendió? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Por qué vemos partidos de fútbol en la casa, pero consideramos pecado ir a un estadio? ¿Están entendiendo? Pero cuando viene, y especialmente va a jugar Brasil o va a jugar México, hasta en la iglesia no vienen muchos miembros por estar viendo el partido. Cosa que es equivocada, porque Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Mas sin embargo, ¿por qué el pastor Pineda no iría a un estadio? No porque me manipulen, no, sino por amor cristiano. Aleluya, aleluya. Mis amigos del grupo, y ellos se me están oyendo, del grupo Macizo allá en Berlín, El Salvador, hace poco estuvieron en el restaurante de mi hijo y me dijeron: Ismael, queremos que toques con nosotros. Y yo le dije: sí, les voy a mandar 4 de mis cantos. Yo quiero estar, ese no es mío, pero le dije: vamos a cantar ese, y en la roca me esconderé. Le mandé 4 cantos, incluyendo Los ídolos no tienen poder, porque ellos son católicos. Dije: ensáyenlos, yo llego, agarro la guitarra o agarro el piano y cantamos esos 4 himnos cristianos. Pero te tirarías una de los Vikings con nosotros. Le dije: no, eran los cantos que cantábamos antes de si alguno pregunta por ti, ¿qué le puedo decir? Le dije: no, porque si yo toco y eso ustedes lo están pasando en vivo o lo pasan después y mis hermanos débiles lo ven, va a ser piedra de tropiezo para ellos. Así que, es decir, para mí, le digo, yo no tendría problema de tocarles una guitarra. Yo no estoy cantando, pero por amor a mis hermanos no lo haría. Y aunque sería evocar viejos tiempos de los 16, 17 años que estuvimos por ahí, que tocábamos en algunas rondallas juntos, pero le dije: no lo haría. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¡Aleluya! ¿Sabe cómo es esto? Se lo voy a decir con tiro de penalti. Qué malo está que usted salude a la novia que tuvo de cuando usted tenía 17, 18 años. Amor de estudiante, mi primer amor. Qué mal tiene que la salude. Pero si eso va a incomodar a su señora esposa por amor cristiano, usted no debe tener comunicación con ese tipo de personas del pasado. ¿Me están entendiendo? No tiene que hacerlo, porque ahí entra el amor cristiano. La esposa te ha preparado una comida en casa. Con mucho amor te la hizo, aunque quedó salada. Pero por allá tu amigo te invita a comer, pero ella ya te dijo que te va a hacer tu sopa salada, tu caldo salado.
¿Y qué tienes que hacer tú? Por amor cristiano, y aunque te estén ofreciendo una baby rib en barbecue, you need to say no, because somebody's waiting for me at my house to lunch with her. Aleluya. Alguien me está esperando en casa para comer juntos, lonchar juntos, por amor cristiano, porque si comes por allá y luego llegas a casa y te sirven el caldo salado y le dice, no te preocupes, Emeregilda, ya comí por allá. Ay, Dios mío, se te va a venir el Vesubio encima, como a Pompeya, porque fallaste al principio de amor cristiano. Tu esposo que trabaja, y por más que hizo todo, apareció con $150 el fin de semana y lo recibes. ¿Y tú crees que con eso vamos a comer? ¿Y tú crees que con esto vamos a salir adelante? Aprecia el sacrificio que ese hombrecito chaparrito de Guerrero hace para traer la comidita a la casa. Ponlo en la mesa, agárrate de las manos con él y empiecen a orar que Dios bendiga, que Dios multiplique, porque tenemos un Dios que multiplica. Aleluya. Me dijo un hermano hace años, cuando aparezco con $2,000 y aparezco con ese cheque a la semana, porque él tenía un buen trabajo, era soldador, y me decía, cuando aparezco con eso, hijos, vayan a jugar afuera, porque su papi necesita descansar. Había llegado con un cheque de $2,000. Pero mire, pastor, cuando aparezco con $200, y esto es todo lo miserable que ganaste esta semana. Hijos, hagan bulla. Es falta de amor cristiano. Lo que quiero enseñarles hoy es amor cristiano. Aleluya. Ahora, San Pablo habla, y es un versículo que les dije que le pusiéramos atención, habituados, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. El hábito o fuerza de la costumbre es un amo poderoso en nuestras vidas. Cuando uno está habituado a algo, se convierte en un amo en la vida de uno. Es por ello que, por ejemplo, estos corintios que habían salido del paganismo, de la idolatría, donde ellos adoraban a esos dioses como que si fueran reales, y ahora en Cristo, y como su conocimiento no había crecido, ellos todavía seguían pensando que había poder en esos ídolos. ¿Me están entendiendo? Es como algunos de ustedes que todavía, por ejemplo, que tenían X santo como su santo devoto, y que ustedes pueden seguir pensando que ese santo todavía tiene poder y que influye en la vida de ustedes. Es más, no puedo decir nada contra Santa Eduviges. Aleluya. Y aquí es donde entra la parte última de este mensaje. Por ejemplo, los judíos convertidos a Cristo. Los judíos convertidos a Cristo, ellos enseñaban que todavía se tenía que guardar el sábado. Ellos todavía enseñaban que se tenían que guardar las fiestas. Y yo voy a aclarar algo hoy. El idioma nuestro es español. El de ellos es hebreo. Por eso todas las fiestas de ellos las llaman en hebreo. Pero yo no puedo decir,
Pesach, si sé que es la Pascua, para mí es Pascua. ¿Entendió? Es decir, Abacadosh. Ay, Abacadosh me ha visitado esta mañana. Sea realista. Diga Espíritu Santo. Usted quiere aparentar que sabe hebreo y le llama Abacadosh. Y especialmente cuando alguien que ha sido de la iglesia o está en la iglesia anda con esas sus locuras. ¿Por qué no llamarlo como se llama en español? Él se llama Espíritu Santo. Cristo se llama Jesús. Aleluya. Pero queremos apantallar. Hermanos, aquí gozando de una coinonía. ¿Por qué no dice aquí gozando de un ambiente fraternal, comiendo carne asada juntos? Aleluya, aleluya. Hasta yo en algún momento quizás caí en esa ignorancia. Aleluya. Por eso van a ver ustedes que algunos dicen que a Jesús no hay que llamarle Jesús, sino Yeshua. ¿Acaso no te das cuenta que Yeshua es Jesús? Y que en inglés se llama Jesus. Y que en alemán se llama alemán. O sea, si vamos a China, a Jesús le van a llamar como los chinos dicen Jesús. Si vamos a donde los rusos, ellos le van a llamar. Hubiera querido traer para decirles cómo se dice en ruso, cómo se dice en chino. Pero para nosotros, hispanos, parlantes, Él es el admirable Jesús. Ahora, San Pablo aquí va a hablar de conciencia. San Pablo va a hablar de conciencia. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y en esta parte última, preguntémonos, ¿qué es conciencia? Y yo les dije a ustedes, el miércoles o el viernes, no sé qué de los 2 días, que el Espíritu advierte cuando el pecado se asoma. Cuando el pecado se asoma, el Espíritu está ahí y te dice, no, mira, no. Pero después de que lo haces, el pecado, el Espíritu se queda callado. Y la que te acusa en ese momento es la conciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu no es para acusar. El Espíritu es para advertir que no debes de hacer aquello que está a la puerta de ti. Así como a Caín, Dios se le apareció antes de que matara a Abel. Terminó haciéndolo. En otras palabras, estoy hablando que hay 2 tiempos. Cuando el Espíritu aparece para advertirnos y decirle, no lo hagas. Pero después de que lo haces, aparece tu conciencia que te hace sentir miserable, derrotado, arruinado en el suelo. Y te acusa por lo que hiciste. Y le decía a ustedes ese mismo día, ¿cuánto se tarda Dios en perdonar un pecado? Lo que tardas en arrepentirte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Dios te perdona y tú no te perdonas. Porque el perdonarse es una virtud maravillosa, el autoperdonarse. No, la conciencia te sigue haciendo trizas, te sigue haciendo pedazos. Y por eso es que muchos a la hora de morir, ahí están. Te quiero confesar la verdad.
¿Te acuerdas de aquella muchacha que llegó a la casa en tal fecha? Y empieza, porque la conciencia, ya Dios los perdonó, pero la conciencia los anda haciendo pedazos. Voy a terminar en 5 minutos. La conciencia en el hombre es esa parte de él que juzga lo correcto o lo incorrecto. Ella juzga. La conciencia está puesta para juzgar lo correcto o lo incorrecto. Ahora bien, si ella está bien instruida e informada, es fuerte. Es fuerte. ¿Ah? Entonces, yo quiero acordarme en mis primeros días de convertido, que uno se subía en aquellos autobuses de El Salvador. Yo soy salvadoreño. Y ponían unos musicones con unos sistemas de sonido. Y yo, que he sido un amante de la música, y uno va con su libro cristiano que va leyendo, cristiano, muy cristiano, pero de repente empezaban por los parlantes, pam, para pa pa pam, para pa pa pam, para pa 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 pa, y de repente, sin querer, empieza del pie de uno. ¿Y qué es lo que hace uno? Te reprendo. Y prácticamente quiere hacer aquello que dice: si tu pierna es ocasión de pecar, córtatela. Señor, perdóname por ir bailando, Carmen se me perdió la cadenita. Pasaba esa experiencia. De repente te subías a otro y ponían otro musicón. Y de repente, automáticamente, o alguna vez has tarareado una canción pagana. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Recién convertido, estábamos pintando un templo. Estábamos con unas brochas. Y ahí andamos pintando. Yo andaba pintando y un hermanito muy humilde andaba silbando. Yo, que había oído las rancheras de mi papá, que ponía las rancheras que dan cólera, me di cuenta que andaba cantando, silbando: tu retratito lo traigo en mi cartera para mirarlo a la hora que yo quiera. Y entonces, y él se dio cuenta que yo me quedé con la brocha así. Se dio cuenta que yo había deducido que él estaba silbando dentro del templo, tu retratito. Y luego empezó: solo Dios hace al hombre feliz. ¿Ah? Es decir, nuestra mente nos ha traicionado más de una vez. Ya no, está ahí. Pero cuando la conciencia está bien instruida, tiene conocimiento, usted sabe que no ha pecado. ¿Están entendiendo? Si su conciencia está bien instruida, usted sabe que no ha pecado. Sino que es parte de la naturaleza, es parte del entorno, es parte. Aleluya. Aleluya. O que alguna vez ha agarrado a su esposa en la sala. Cálmate. Y usted está jugando nada más, está bromeando. Y sabe que eso no es pecado porque no entra dentro de esa categoría. Simplemente está allí, que salió una de Alex Rodríguez. Hoy a mi casa llega. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces no hay pecado. No hay pecado. Cuando la conciencia está bien instruida, no es débil. Cuando la conciencia está bien instruida, es fuerte. Alaben a Dios.
La débil conciencia condena o en realidad no está segura si aquello es legítimo o no es legítimo hacerlo. Yo me crecí con aquello que hasta pegarle a una pelota de fútbol era pecado. Yo les pregunto, ¿será pecado pegarle una pelota de fútbol? Le prohibíamos a nuestros hijos jugar capirucho, jugar yoyo, jugar pelota. No podían jugar de nada, porque todo era pecado. ¿Y por qué era pecado? Porque su conciencia estaba mal instruida, porque nada tiene que ver con la palabra de Dios. No podíamos ver televisión. Llegó nuestro querido evangelista Gia Ávila, El Salvador, hizo una tremenda campaña. Y en una noche dijo: destruyan todos los cajones del diablo. Y habló que la televisión era un cajón del diablo. ¿Y qué pasó? Esa noche los hermanos todos llegaron a las casas, agarraron los cajones del diablo, ¡pum!, y los quebraron. A los pocos días él inauguró su canal de televisión, La Cadena de Milagros, que transmitía por todo Latinoamérica. Y entonces dijo: quiero rectificar, es cajón del diablo si ven lo malo, pero si van a ver La Cadena de Milagros pueden comprar un cajón del diablo. Aleluya, aleluya. Pastor, usted le tira mucho al Facebook. Si usted usa el Facebook para instruirse, hay muchas cosas buenas y positivas que salen allí, predicaciones y muchas cosas muy. Pero si va a estar nada más viendo mujeres, ahí está mal. Ya voy a terminar. Sea como sea, la conciencia tiene que ser respetada. Sea que esté instruida o no, tiene que ser respetada. Es pecado violarla, la conciencia. Entonces, si yo creo que algo es pecado o no lo sé, simplemente porque no lo sé, porque no estoy bien instruido, no voy a hacer aquello que mi conciencia me dice que es pecado. Haberme puesto esta camisa hace unos años, yo era pecador. Yo no podía usar camisas manga cortas. Había sido instruido a usar camisas manga largas y blancas y celestes, nada más. Nada de colores. Andar en camisas sport o de colores, pecadores, hijos del diablo. Ese era lo que a mí me habían enseñado. Cuando llegué a la Biblia me di cuenta que estaba equivocado. Por eso un día, hace años, rompí con todo lo que yo había aprendido. Dije: no, ahora quiero que Dios me hable a través de su palabra y predicar lo que Dios me hable a través de su palabra. Ahora bien, no peca porque hace la actitud, sino porque viola su conciencia, que equivocadamente le dice que no lo haga. Equivocadamente su conciencia le dice que no lo haga. ¿Entendieron esa parte? Es decir, peca no por la actitud de lo que hizo, sino porque su conciencia equivocadamente le dice que no tenía que haberlo hecho. Aleluya. Por ejemplo, en realidad Cristo enseñó en Marcos 7:18, que la comida no contamina al hombre. Ay, yo no como camarones porque los camarones tienen ahí que... Lo que entra no contamina al hombre. Lo que contamina es lo que sale. ¿Están entendiéndolo? Es lo que sale. Lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. Aleluya. Ya casi termino, no se preocupen. Entonces, lo que contamina la conciencia es violarla por hacer algo que la conciencia me está diciendo que para mí, por mi conocimiento corto que tengo, se considera pecado. Quiero que terminemos hoy y quiero que vayamos a Romanos capítulo 14. Aquí terminamos. Yo sí quiero leer todo el capítulo.
Y oiga usted cómo se llama el encabezamiento de ese capítulo. ¿Cómo se llama? One more time. ¿Cómo se llama? Los débiles en la fe. Así se llama ese capítulo, los débiles en la fe. Y empieza San Pablo y dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Escuchen las palabras de Pablo. Pablo dice: yo sé y confío en el Señor Jesús. Pablo tenía conocimiento. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. ¿Están entendiendo esto? Se lo había dicho el Señor a Pedro: nada es inmundo, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Aleluya. Yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo quiero preguntarles, ya voy a terminar aquí: ¿usar sombrero o una cachucha dentro del templo es pecado? ¿Y por qué critican cuando vienen grupos como el Callado y que usa sombreros y nos hacen pedazos en las redes sociales? Uy, canta, y hasta así dicen, uy, y cantando y el pastor lo permite, y con sombreros. En nuestra ignorancia pensamos que al estar con la cabeza pelada es lo correcto, cuando bíblicamente es lo incorrecto. Aquí todos tendríamos que tener, de acuerdo a la Biblia, tapada nuestra cabeza. Los hombres, estamos hablando de los hombres, tapada nuestra cabeza. Un día que usted vaya a Israel se dará cuenta que no puede entrar a ningún lugar sagrado si no se tapa la cabeza. Aleluya. Pero aquí es donde le digo lo habitual. Desde que yo era un católico, desde que yo era un seminarista católico, desde que yo estaba estudiando para sacerdote, yo no podía estar en un templo si andaba con sombrero, sino que inmediatamente que entraba me quitaba el sombrero. Antier vinieron los de Frontier, entraron por esa puerta, yo andaba con cachucha, inmediatamente que abrí la puerta me quité la cachucha, y ellos, siguiendo mi ejemplo, se quitaron la cachucha también. ¿Está entendiendo? Sí entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es decir, a mí todavía me cuesta desprenderme de eso, que puedo entrar al templo con una cachucha, con un sombrero, y que no es pecado. Pero como fui habituado a eso, yo no pudiera entrar aquí al templo en camiseta. No pudiera entrar al templo sin zapatos. Aleluya. Aleluya.
Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Esto es lo que he predicado hoy. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, dice Pablo. Él tenía conocimiento, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino. Ahí está diciendo Pablo que es bueno no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a ponernos de pie. Por supuesto, este mensaje continúa el próximo domingo si Cristo no ha venido, porque nosotros estamos esperando a Cristo Jesús. Estamos esperando a Cristo Jesús. Y Cristo viene pronto. Preparémonos, Cristo viene pronto. Padre, te damos gracias por tu palabra, que espero, Señor, nos haga aclarar algunos puntos en cuanto a lo que verdaderamente le llamamos espiritualidad. Hemos aprendido que muchos que se llaman espirituales, en verdad, de lo que carecen es de conocimiento. Tienen el conocimiento corto y por eso lo condenan todo, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, en el nombre de Jesús.